Bien, comenzamos con la clase de hoy y ahí vamos a unir a los demás compañeros a medida avancemos. Bien, entonces aquí en la carpeta del proyecto, solo me confirma si puede ver mi pantalla. Sí, igual, se mira excelente. Ok, entonces en la carpeta que tenemos en nuestro OneDrive, pues ya voy clasificando la información. Entonces aquí en esta carpeta de análisis y diseño ahí van a encontrar lo que hicimos de los flujos de trabajo, el análisis de los requerimientos y en la documentación ya vamos a ir haciendo lo que es la metodología o las reglas que estamos dejando para la nomenclatura de la base de datos. Entonces aquí ya este documento aquí queda y estamos organizando la información, ¿verdad? Bien, entonces Sí, continuamos ya directamente con el tema y por aquí voy a actualizar esto que ayer lo desmarqué. Entonces todo esto ya le hemos estado viendo. Bien, seguimos con esto, el tema de la aclaración de tablas primarias, foráneas y las reglas que puedan salir ahí. Entonces para eso voy a abrir mi SQL Server, mi management, y vamos a continuar. Por aquí en el escritorio tengo mi script, sí. tengo mi pequeño script. Bien, vamos a continuar haciendo el diagrama de la base de datos y creando las tablas. Ayer nos quedamos que ya habíamos quedado la primera tabla, clientes, y a su vez también ya habíamos iniciado con el diagrama de la base de datos. Entonces, vamos a continuar haciendo toda la estructura para ir viendo la lógica de las conexiones y cómo se vinculan las entidades y las relaciones. Pero ya desde hoy voy a empezar a hacer el tema de la creación de la tabla con los comandos DDL que tiene este lenguaje de SQL. Bien, antes de continuar con el tema de la lógica del sistema en sí, vamos a crear algunas tablas de las cuales son, por regla siempre las vamos a encontrar, ¿verdad? De las cuales son los usuarios, los roles y por eso y los datos generales de la compañía. Entonces vamos a empezar con eso. Aquí tengo el script de la base de datos, ¿verdad? Entonces vamos a continuar aquí. Bien, vamos a primero a crear la tabla, para eso usamos create table y vamos a poner usuarios. Acuérdense que estamos trabajando en plural. Abrimos paréntesis y en esta parte vamos a colocar los campos. Tenemos el ID, vamos a dejarlo en int, una coma y así sucesivamente hacia abajo vamos a agregar los campos. Entonces tenemos el ID, siempre lo vamos a usar como clave primaria. Luego tenemos el usuario. Vamos a dejarlo para que pueda dejar el código. Vamos a dejar un correo. Quiero ver en cuánto dejamos el ancho del correo aquí para tener lo mismo. Las claves primarias vamos a dejarle como no null, ¿verdad? El código del usuario tampoco. No vamos a permitir nulos. El correo, sí, probablemente no tenga correo. Esta sería la primera tabla. Y para poner, dejar el ID como clave primaria, pues vamos a agregar el constraint. Y dejar ese campo como clave primaria. Aquí no hay que ponerle add, ¿verdad? Porque ya estamos directamente en la creación de la tabla. Entonces, directamente para nombrar los primary key empezamos con un pk-bajo. Por general le ponemos el nombre de la tabla y el campo, que es el ID.
Este es el nombre del country y luego indicamos el tipo, que es un primary key, y entre paréntesis indicamos cuál es el campo que va a servir como clave primaria. Entonces ese sería los campos así de forma más sencilla. Vamos a agregar otros por aquí. Vamos a indicar un campo que indique si el usuario está activo o no. Ok, vamos a utilizar un tipo de datos que sería bit. Este significa que solo acepta un 1 para ser verdadero o un 0 para indicar que sea falso. Entonces, si dice activo 1, significa que este usuario está activo, y 0 que está deshabilitado. Seguidamente, bueno, antes de esto, vamos a crear otra tabla donde vamos a tener el usuario con los roles. Entonces, no he ejecutado todavía el comando porque vamos a ver cómo hacemos la relación. Usuario rol, abrimos paréntesis, tenemos el ID, vamos a dejar la descripción o el nombre, lo vamos a poner como nombre del rol. No vamos a permitir nulos, y la clave primaria. Dejamos aquí. Ok, entonces tenemos que un rol puede dar, un usuario pertenece a un rol específico o diferentes roles de usuario, que creamos roles de usuario, caben si creamos, la lógica aquí sería una relación de uno a muchos. Si nosotros creamos el rol de administrador, muchos usuarios van a pertenecer a ese rol de administrador. O en su defecto podemos dejar un usuario que solo sea de consultas. Entonces después indicamos aquí cuál sería la clave foránea que tuviera este dentro de este. Entonces este sería como una tabla padre para esta. Y más abajo vamos a crear una tabla que nos indique el acceso. El acceso que va a tener este usuario. Y también vamos a crear otra tabla por aquí donde vamos a crear los diferentes accesos. Okay. Vamos a poner la descripción. No vamos a permitir nulos. Vamos a agregar también un campo de activo. Y por aquí, con esos, por ahora sencillo. Y aquí vamos a crear el usuario que tiene acceso. Los accesos son las pantallas. Vamos a ver si le dejamos algún nombre más significativo, porque no sé si se sobreentiende esto.
Pero ya vamos a ver en el diagrama esta parte cuando yo ejecute toda esta parte. Algo que podemos hacer aquí es este comando, la sentencia go, me va a permitir ejecutar un script y yo lo puedo como dividir en capas, dividir en partes. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ejecutar esta parte, cuando yo pongo el go, ve que esta herramienta me puede como contraer esta parte de este código. Entonces, eso es lo que hace go. Agrupar ciertas líneas de código o marcar como lotes o secciones de código. Entonces, si yo pongo el go, él me indica que este código yo lo puedo ejecutar de forma independiente. Igual aquí. Cada tabla yo la estoy dejando de manera independiente. Ok. Vamos a crear la clave primaria para los accesos del usuario que va a tener. Bien. Vamos a unir primero el rol aquí. Entonces creamos la tabla de roles donde tenemos el ID, el nombre. Creo que con esto es suficiente. Creamos esa tabla, ponemos en funcionamiento nuestro proyecto, creamos la tabla, ponemos en uso, creamos el usuario rol, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a enlazar el ID del rol que tiene este usuario. Entonces, por aquí lo que vamos a hacer es crear una tabla, una clave que me indique qué rol va a tener. Entonces prácticamente aquí le ponemos usuario rol ID es de tipo int y not null. Voy a separar estas dos porque esta es la clave primaria de esta tabla, pero esta va a ser la clave foránea con la cual vamos a conectar el usuario con los roles. Entonces aquí le damos coma y vamos a crear esa clave o esa relación. Solo que estoy creando la pura línea de comandos. Ya saben, lo que estoy haciendo aquí es colocando el acrónimo del tipo de relación o de la clave foránea, foreign key, nombre de la tabla en la cual lo estoy agregando y el campo que forma parte de eso. Al final todo esto es el nombre del constraint, o sea, de la clave o la restricción clave foránea. Luego aquí viene el nombre y aquí entre paréntesis viene el campo, en este caso sería usuario rol ID. Creo que la clave foránea tiene que hacer referencia a qué tabla padre pertenece la clave foránea que tenemos aquí. Entonces, quiere decir que el usuario rol ID va a hacer referencia al ID de la clave de la tabla padre que es usuario rol. Entonces aquí le ponemos reference, ponemos el nombre de la tabla y entre paréntesis el campo que está en la tabla padre. De esta manera. Le quitamos estos espacios y dejamos organizado el código. Entonces creamos esta segunda tabla. Y ahí está, miren, no lo tiene un error. Entonces venimos y agregamos esto, vamos a agregar las tablas y aquí tenemos estas dos tablitas que acabamos de crear. Y vean, cuando ya está en el diagrama, ya esta relación la construimos a puro código. Así de simple. Enlazamos estas dos tablas, el rol con el usuario. En un diagrama es más sencillo entenderlo. Quiere decir que nosotros vamos a crear los roles aquí, el rol de administrador, el rol de operador, el rol de cobros, el rol que va a haber morosidad. Y al final, cuando registremos el usuario, vamos a tener que seleccionar el rol que pertenezca a un usuario. Entonces esta sería la relación de uno a muchos. Un rol de usuario puede contener muchos usuarios. Y viéndolo desde la tabla hija, quiere decir que un usuario pertenece a un solo rol. ¿De acuerdo? Quiere decir que un usuario no va a poder tener diferentes roles, solo uno.
Bien, ahora hagamos la otra lógica aquí. Vamos a construir los accesos primero. Los accesos van a ser las diferentes pantallitas o los diferentes formularios que nosotros hagamos. Entonces vamos a crear un ID, vamos a crear una descripción y que indique si está activo o no esa pantallita, porque la podemos desactivar. Ok, entonces vamos a crear, bueno, aquí me falta la clave primaria. Aquí creamos la clave primaria y es muy probablemente que le vamos a meter algunos campos aquí porque vamos a querer cuando se creó el registro, pero para avanzar rápidamente pues lo estoy haciendo con los campos como más principales. Tenemos un ID, una descripción y si está activo los accesos o las pantallas. Entonces vamos a crearla, ¿de acuerdo? Y hoy vamos a crear esta tabla. Esta tabla lo que va a contener es qué usuarios de aquí van a tener qué accesos, o sea, qué usuarios a los diferentes accesos. Entonces vamos a crear esta tabla. Vamos a crear la clave primaria y aquí vamos a necesitar dos claves foráneas. La clave foránea del usuario con la clave foránea del acceso. Entonces aquí sería acceso -id. Algo que tienen que tener en cuenta es que todos estos campos que se usan como claves primarias o claves foráneas por fuerza no tienen que permitir nulos. Entonces, esa es una regla, es una validación que ya tienen que tener en cuenta. Entonces, tenemos No la genero todavía, Dan, corrige ahí que se equivocó. ¿En En el cuál? campo. En ese campo, lo escribió mal antes de Sí. que la genere. Ok, entonces aquí tenemos, vamos a apuntar al acceso que construyamos, perdón, aquí y a qué usuario. Ok, luego este me va a amarrar estas dos tablas. Luego abajo vamos a construir 4 campos que van a ser los permisos. Acceder es un campo blitz, no nulo, uno que permita insertar, okay, uno que permita modificar y otro que permita anular. O lo vamos a dejar, sí, anular. Entonces, ¿qué significa? Que un usuario a tal acceso, nosotros le vamos a encender qué permisos, si va a poder acceder a esta pantalla, si va a poder insertar, modificar o anular. 4 permisos. Entonces depende cuál esté activado, así nosotros vamos a controlar los permisos. ¿Tá? O creo que vamos a cambiarle usuario, permisos, usuario acceso. Vamos a ponerle permisos también para que quede un poquito más representativo. Ok. Bien, vamos a regresar aquí, le vamos a dar, vamos a agregar la tabla. Ah, bueno, no las he ejecutado. Voy a construir la tabla de accesos. Ok, no le hemos dado refresh por aquí, entonces. Me dice que ya existe. Vamos entonces a ejecutar. Ah, perdón, me faltan las claves foráneas y las claves primarias de esta tabla. Ok, entonces esta va a llevar dos claves
dos claves foráneas, que sería el acceso y el usuario. Ok, no voy a copiar esto. Vamos a apuntar a acceso. Y vamos a hacer referencia a la tabla accesos. Accesos y sería ID. Esta sería nuestra clave foránea hacia la tabla accesos. Ahora sería la clave foránea a la tabla usuarios. Vamos a copiar esto. Y agarramos el campo del usuario ID. Ahí me indican si yo me equivoco porque estoy directamente viendo construyendo el código, entonces me indican si algo ahí está mal escrito. Usuario ID, vamos a hacer referencia a la tabla de usuarios. Y esto tiene el ID ahí. Entonces prácticamente esta sería la tabla. Construimos la tabla. Ahí va bien. Vamos a guardar el diagrama. Vamos a ver si nos agrega la tabla. Vamos a ver. ¿Por qué no aparece? Ok, posiblemente tengo que darle refresh por acá. Ok, ahí está, usuario rol, usuarios, accesos. Ok. Sí, ver por qué no aparece en el diagrama. Ok, voy a darle un refresh aquí nomás. Ok, entonces vamos a entender este diagramita y se los explico así rápidamente. Prácticamente yo ya lo tenía en la cabeza. Entonces así sería más o menos. Ahí tenemos el sistema. Prácticamente estas cuatro tablas nos van a manejar el tema de la seguridad a nivel de accesos y permisos. ¿Cómo sería? Pues prácticamente tenemos dos tablas maestras. Una donde vamos a crear los roles, administradores, consultas. Creamos los usuarios con los datos principales. Luego tenemos los accesos van a ser las pantallas, los formularios, ¿de acuerdo? Y aquí pues estamos indicando que el usuario va a tener esta tabla, está relacionada con accesos y usuarios. Entonces, ella me dice, agarra un usuario con tal pantalla, pues va a poder acceder, sí, va a poder insertar, sí o no, va a poder modificar, sí o no, y va a poder anular. Entonces, prácticamente esas serían nuestras cuatro tablas para controlar eso. Prácticamente aquí ya tenemos como de 2 a 3 módulos que hay que construir. Después yo le voy a agregar algunos campos aquí, pero más que todo es la fecha que insertó el registro y vamos a hacer unos alters después. Entonces ese sería un primer esquema que va en todos los sistemas. Voy a agregar por aquí. Otra cosa, tengan en cuenta que tengo que regirme por esta metodología. Miren los nombres de las tablas en mayúscula y plural. Utilizar los prefijos de las tablas que tengan funcionalidades comunes. Entonces, si ven, usuario rol, usuarios, usuario acceso, permisos. Esta no le puse porque son pantallas aparte. Entonces, como aquí está relacionado el usuario, pues ahí uso este acrónimo de usuario.
¿Consultas hasta ahí? ¿Dudas? No, por mi parte vamos bien. Ok. Bien. Excelente, aprendiendo. Bien. Antes de continuar, es muy buena práctica colocar en ese momento las diferentes, como por ejemplo, ¿qué es este campo? Y una buena práctica es ir documentando nuestro código a nivel de cuando yo estoy armando el diagrama de base de datos, porque prácticamente yo lo estoy armando puro código y lo estoy viendo aquí de forma gráfica, que también aquí lo puedo modificar, ¿de acuerdo? Pero no me gusta de forma gráfica porque la idea de irlo construyendo a puro código es que ustedes vayan entendiendo lo que van haciendo. Ok, entonces otra tabla que no fue, cuando hablo la lógica del negocio, esto está fuera. O sea, esto no es que sea parte del negocio, sino que es parte de un sistema, es un requerimiento que ustedes tienen que controlar. Otra cosa, vamos a agregar una tabla donde vamos a tener en cuenta la información general de la empresa. Vamos a crear esa tabla. Entonces le ponemos empresa. Entonces aquí esta tabla va a tener las diferentes, como digamos que la información de la cual vamos a tomar para todo el sistema. Y van a ser varios campos, pero prácticamente al final solo va a tener un registro. Entonces tenemos, por aquí me voy a ayudar de lo que habíamos nosotros definido en el análisis y diseño en los datos maestros. Entonces por aquí me voy a los datos generales y me refiero a esto: el nombre, la dirección, el logo, el lema, el sitio web, el RTN y el representante de la empresa. Entonces sí, ya voy a definir eso. Entonces vamos a ponerle un código por tenemos el nombre, dirección. Voy a buscar algo aquí con el tema del cliente para que cuando usemos los nombres usemos prácticamente la misma cantidad de bits. No voy a permitir que dejen en nulo el nombre de la empresa. Tenemos una dirección, logo, lema. Vamos a ver cuánto le dejamos al cliente en el campo dirección, 500, para llevar un orden. La dirección de mi empresa no la voy a permitir que me la dejen nula. Tenemos el logo, el lema, el sitio web. El logo puede ser que no lo tenga. Ok, con respecto al logo, ahorita se me escapa ahorita el tipo de dato para guardar una pequeña imagen. Déjenme buscar aquí. Ahora está preguntando a eso casualmente, Adán, y me está diciendo que también se pueden almacenar como texto, o no sé si no lo entendí bien, y creo que Imagine se llama ahí. Sí, aquí está. Ajá. Pero vamos a permitirnoslo porque no tiene el logo. Ok. Sí, tuve que recurrir aquí. Yo había hecho eso de guardar un logo acá. Entonces tuve que recurrir porque no es muy común que yo guarde imágenes en la base de datos. Entonces tuvimos que recurrir a esto. Ok, muy buena la observación. Sigamos. Un lema que dicen si lo dejamos nulo. Y vamos a ponerle un 350.
Por si no lo tiene, vamos a dejarlo nulo. Y el sitio web, el RTN y el representante. Oh, ok, hay algo que quiero que me digan de qué es propiamente el establezcan. Si ven, yo ahorita no he usado, a excepción de, creo que el campo ID, no he combinado palabras de inglés con español. Entonces ustedes me indican si a nivel de base de datos permitimos esa, esa forma de trabajar o netamente me voy por el español. Por español, pienso. Sí, español, Okay. definitivamente mejor. Porque si digamos que hay alguien que... Recuerde que, Ok, entonces esa es una regla que ¿verdad? vamos a definir, dígame. Sí, porque pienso yo que igual estos videos, si los vas a subir a YouTube, no solamente nos va a servir a nosotros, sino que a otra gente que de repente se inicie en el campo de la programación. Ok, entonces la nomenclatura completamente en español. Estas son reglas que nosotros mismos las definimos y tenemos que respetarlas. Ok, ok, entonces Sí, de acuerdo. esta es una regla que ya la estamos dejando. Nosotros mismos estamos definiendo, nosotros vamos definiendo la metodología de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces si nosotros la definimos, tenemos que respetarla después. Porque yo ahorita iba a poner website así. Entonces me acordé de eso. Entonces sería sitio web. Vamos a dejarlo en varchar 100. Puede ser que no tenga sitio web, pues lo vamos a dejar nulo. Ok, y ¿qué más me hace falta por acá? El RTN y el representante. Entonces tenemos ahí el RTN. Vamos a ponerle un 50 de tamaño. Y si no lo tiene el RTN, pues lo podemos dejar nulo. Y el representante. Este sería un nombre del representante. Si no, pues le podríamos agregar algún campo de la identidad y todo eso. ¿Qué opinan? El representante, pues es el dueño o el gerente, no sé. Y ahí no se pondría el correo de la empresa o el mismo, así ya. Y el correo, no lo tengo, ¿verdad? Sí, tendría que poner el correo por aquí, está bien. Déjenme decir cómo es el correo por aquí. Bien. Entonces, en ese caso, debería añadir también el teléfono. Ah, correcto, después de la dirección. Teléfono. Ok. Creo que en el cliente puse el teléfono porque por eso no tengo el script por acá. Lo dejé de 50. Perfecto. Ok, ahí estamos. Teléfono, logo, lema, correo, sitio web y representante. Ok. Y por aquí tal vez no es necesario poner un ID porque solo va a ser una empresa, entonces solo va a tener un solo registro. No es necesario que lleve clave primaria. Si me explico, que esta tabla solo va a tener un solo registro, porque nuestra aplicación va a ser de una sola organización. ¿De acuerdo? Vamos a crear esa tabla y se fue. Ah, les voy a enseñar otra cosa para poder manejar un poquito más rápido esto. Por ejemplo, si yo quiero comentar algo por acá, puedo usar, fíjense en este tip. Miren, yo puedo hacer puedo agregar un comentario de varias líneas o poder trabajar en varias líneas al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, este es el nombre de la empresa.
por decirlo así. Aunque es entendible, ¿verdad? La dirección, teléfono fijo, aunque es muy, o sea, se da porque se ha entendido un campo por el nombre, ¿de acuerdo? Pero si ustedes van a documentar de manera general todo, tendría que ir una breve descripción del fin de ese campo. Por ejemplo, logo, ¿qué es el logo? Bueno, el logotipo que aparecerá en todos los documentos, en todos los reportes. Y así puedo documentar. Lema del negocio. Por ejemplo, siempre anda un lema por ahí. Correo de ventas, por ejemplo. O el correo de ventas o servicio al cliente. Por ejemplo, el sitio web se sobreentiende. El RTN, bueno, registro tributario nacional, creo que eso significa. Y el nombre del representante legal, por decirlo así. Entonces esta es una forma que queda bien ordenadito, miren. Pero después vamos a construir el diccionario de datos y vamos a hacer esto de manera automatizada. Pero se los puedo decir porque se ve bonito, ordenado y tiene su equivalente al comentario. ¿Ok? Vamos a ejecutar esta tabla. Bueno, ya la había ejecutado. Vamos a agregarla aquí. Vamos a darle un refresh y la agregamos. Esta tabla no está relacionada, es una tabla general. Entonces, en la parte de arriba de aquí vamos a nosotros a dejar las tablas que no forman parte del negocio en sí, de la lógica del negocio. Y van a ver otras. Por aquí voy a ir agregando otras, por ejemplo, una para el manejo de errores, el correo electrónico, por aquí las vamos a dejar. No sé si tienen dudas con respecto a algo nuevo que hayan visto en el código SQL. Esta parte yo la voy a subir después todo el script. Vamos a entregar el diagrama y vamos a entregar el script. Pero les voy a recomendar de que ustedes transcriban el script y vayan aprendiendo estas cláusulas. Primary key, foreign key y unique. Ok. Si ven, yo aquí me falta el script de la tabla clientes, pero lo puedo obtener mediante una ayuda que está por aquí para poder dejarlo aquí, porque ya lo veo necesario. Le digo que yo quiero un script de la tabla de su creación y quiero que me lo mande a una nueva pestaña de aquí. Entonces él me va a generar ese script por acá. Si ven, él le pone un montón de cosas por acá, ¿de acuerdo? Sin embargo, pues yo solo necesito esto de aquí. Cierro y ya voy a ir dejando esto por acá. Mi primera tabla aquí, sí, la tabla de clientes. Creo que aquí le deja algunos nombres ahí raros. Ok. Y estamos con esta parte. Bien. Vamos a continuar diseñando ya lo más fuerte, lo que es la lógica del negocio. Bien. Aquí ya tenemos que empezar a pensar de cómo vamos a ir diseñando la estructura de la base de datos del sistema. Entonces tengo mis clientes con la información, digamos, la información básica. Pero esta tabla de clientes necesita unos campos que por lo general llaman campos de auditoría o algún campo que me permita a mí darle seguimiento a esa tabla. Y como yo ya tengo el usuario aquí, perdón, el usuario que va a ser este, yo puedo ya insertarle algunos campos que me van a servir. Por ejemplo, qué usuario creó el cliente,
cuándo ese usuario lo creó, o si el usuario hizo una modificación en la tabla de clientes, cuándo hizo la modificación, ¿de acuerdo? Entonces necesito agregarle algunos campos a esta tabla de tal manera que yo me permita darle trazabilidad y seguimiento a la operación. Entonces vamos a agregar algunos campos aquí a la tabla cliente. Y esos campos por lo general se van a estar repitiendo en la mayoría de tablas maestras. Entonces vamos a agregarlos por aquí. Para poder agregar un campo a una tabla ya creada, vamos a usar el comando alter table. Entonces le dijimos alter table clientes y le digo que me agregue un campo y viene el nombre del campo. Y esto van a ser, lo voy a escribir así, fecha. Si estuviéramos en inglés yo le diría create date, pero aquí vamos todo en español. Fecha creación. Y necesito que me deje la fecha y la hora también. Vamos a agregar otro campo que sería fecha de modificación. El usuario que creó. Para aquí me voy a guiar de, vamos a usar este campo, varchar 50. Ok. Fíjense bien, cuando el usuario cree el registro, esto no me voy a comprometer mucho aquí, pero muy probablemente que si yo subo los datos al sistema, puede ser que yo no le indique qué usuario lo creó, porque puede ser que yo suba a los clientes de forma masiva. Entonces no me voy a poner la soga al cuello poniendo esos campos como no nulos. Entonces les digo que permitan nulos. Y el usuario que hace la modificación. Ok. Entonces tenemos la fecha que se crea el registro, la fecha que se modifica, el usuario que hace, aquí sería modificación, y el usuario, perdón, lo puse malo esto. Tenemos fecha de creación, usuario, ya todo me enredé aquí. Tenemos 4 campos. Entonces vamos a hacer la ejecución del alter y me lo va a agregar a esta tabla. Entonces miren, ahí los tengo. Y ya no necesito, fíjense bien, yo puedo hacer puedo usar esta selección y prácticamente me quedan los campos ahí. Les voy a enseñar todos estos tips de un solo, ok. Ahí tenemos la tabla. Si le damos aquí, vamos a ver, vamos a darle un refresh a esto. Y vamos a ver el diagrama. Aquí ya esos campos ya me los incorporó aquí en la tabla de clientes. No voy a relacionar, de acuerdo, la tabla de usuarios con clientes porque el usuario va a estar en muchas tablas. Quién creó la factura, el usuario que hizo tal cosa. Entonces, no podemos estar creando una relación entre todo el sistema porque van a haber un montón de relaciones por todos lados. Entonces, ahí no vamos a aplicar eso. O sea, no vamos a estar todo el sistema creándole claves y relaciones porque no se puede, no es práctico. No es práctico. ¿Dudas, consultas? Justamente salió a preguntar de cómo iba a ser la parte de la relación con clientes usuarios, pero supongo que se accede cuando se necesite nada más, ¿verdad? Sí, es que fíjense bien, cuando el sistema vaya a hacer el login,
el login va a detectar con qué usuario usted se logueó, ¿de acuerdo? Entonces el login lo que hace es pasarle el usuario a todos los accesos que se están operando. Entonces cuando yo estoy haciendo una acción cuando yo estoy haciendo alguna de estas acciones en un módulo, él va a guardar un historial de cambios aquí, ¿de acuerdo? Entonces ahí en ese proceso de ese módulo yo voy a guardar el usuario que le hizo la modificación al cliente. Igual, el usuario ID, el usuario aquí, el usuario que crea, el usuario que modifica, va a estar en múltiples tablas, no en todas, pero en las tablas maestras de la lógica del cliente sí van a estar. Para ir documentando bien bonito esto, vamos a agregar un texto por aquí. Vamos a ver si me permite. Ok, no quiero mostrar eso. Ok, aquí. Bueno, entonces vamos a dejar, yo puedo poner anotaciones aquí y puedo decirle aquí que ese es el manejo de los permisos y los accesos, y por aquí voy a meter el tema de correo electrónico. Pero estoy separando la lógica de las tablas, ¿de acuerdo? Porque cuando yo fui y el cliente me explicó, no me dijo, mire, yo quiero que el sistema me maneje permisos y accesos, me maneje historiales. Entonces, eso por de cajón es un requisito no funcional, de cajón tiene que ir en el sistema. Ok. Entonces con el alter yo puedo agregar, solo que aquí lo borré, ¿de acuerdo? Pero cuando ustedes ejecuten el script de un solo va a ir el campo. Okay. Continuamos. Vamos a crear la otra tabla que va a ser los servicios. Y vamos a separar las tablas aquí. Miren, yo puedo hacerle contraerlas para saber las tablas. Entonces vamos a pasar aquí un comentario. Okay. Okay. Entonces vamos a separar, en la parte de arriba vamos a poner las tablas que nos sirven para gestionar el sistema en sí. Y en la parte de abajo, bueno, de aquí le puse un go que no me lo está contrayendo. Y en la parte de abajo vamos a poner el tema ya en sí, del sistema en sí, de la parte de que nos pide el cliente. Entonces, que nos pide el cliente, o sea, no me refiero al que nos está contratando. Entonces vamos a crear otra tabla que serían los servicios. Acuérdense que yo me estoy guiando a partir de esto. Apenas he creado mi cliente. Ahora voy con los servicios. Entonces, vamos a quedarnos ahí. Voy a contestarles algunas dudas en estos minutos y les voy a dejar una tarea a ustedes, que sería que me creen la tabla de servicios y de categoría de servicios, ¿de acuerdo? A la tabla de los servicios me le van a dejar los campos los campos que necesito, que serían estos. Fecha de creación, usuario, para saber qué usuario está tocando los servicios. Y las categorías no es necesario ponerle ese tipo de campos.
Entonces, yo le voy a pasar este script yo le voy a pasar este script y lo voy a dejar. Todavía no voy a activar GitHub. Lo ideal es subirlo por GitHub, pero lo voy a lo voy a subir al canal de Telegram y a la carpeta del OneDrive. Entonces ya les dejo esa asignación y ahí en el mismo script ustedes van a poner su nombre de su carpeta y van a subir el script de ustedes. Simplemente 2 tablitas sencillas, ¿verdad? Háganlo tipeando el comando y se guían con los que están arriba. Solo que no me vayan a hacer ninguna relación todavía. Bueno, sí, tienen que hacer la relación entre la categoría y el servicio. Es así. Pero con el cliente todavía Ok. no. No sé si estoy claro con eso. ¿Me siguen? Sí, ¿Ok? sí. Bien. Y Para respetar. mañana, ¿va? Sí, y sí, por lo general, mañana van a tener chance después de que salgan y por eso les dejo esta asignación. Y respetando sus reglas, respetando las reglas. Es más, si yo estoy violando una regla de esta nomenclatura que estoy dejando para el código SQL, me indican. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, entonces ahí nos quedamos. No sé si tienen dudas con lo visto hoy. No, excelente. Algo nuevo que No, todo aprendí bien, Adán. Ok. personalmente. Bueno, voy a guardar el script y lo dejo ahí. Solo, bueno, no sé si se me haya pasado que alguien no lo haya admitido por aquí, pero bueno, ahí nos quedamos entonces. Y Ok, buenas noches, Adam. Gracias. buenas noches. Listo, hasta Gracias, luego. Adán. Hasta luego. Bueno.